estábamos en un convivio con mi primer Bitcoin cuando en el 2022, cuando en el 2022 hubieron los 84 o 90 asesinatos en un solo día. Estábamos allá en Punta Mango, estábamos en un día, pero nosotros estábamos celebrando que estábamos comenzando, que mi primer Bitcoin estaba avanzando, que estaba esto, y a la par estaba la noticia que estaban asesinando a un montón, el montón de salvadoreños. Ese mismo día se declara el estado de excepción, y yo te voy a ser sincero, a alguien que a nadie le he confesado, a eso le he dicho. Hola gente del internet, bienvenidos una vez más a Bitcoiner Podcast. Es la temporada 5 y de hecho este es el primer episodio en español de la temporada 5. Soy su presentador, Juan, y un año más vamos a continuar contando historias del Salvador, pero también historias sobre Bitcoin y Nostr. Como habrán visto, el primer episodio fue en inglés y hablamos sobre Nostr. Poco a poco iremos incorporando Nostr en el podcast y la razón es porque creo que es otra herramienta que va de la mano con Bitcoin, sobre todo por Bitcoiners que han visto que sus plataformas han sido censuradas. En mi caso, alguna vez ha sido censurado, pero es una buena plataforma donde podemos no solo subir nuestros videos, cualquier tipo de contenido. Y siento que sigue más o menos la filosofía y el ethos de Bitcoin, así que deberíamos ser dueños también de nuestros propios datos, de nuestra propia información, de nuestras propias redes sociales, de lo que queramos compartir y no una empresa, ya sea Meta o cualquier otra, Apple, lo que ustedes quieran llamarlo, ¿no? O Google, Amazon, todos estos servidores. Pero bueno, en este caso, ya que es el primer episodio en español, siempre me gusta contar una historia del Salvador y comenzar así la nueva temporada. Y esta vez no es la excepción. He traído a esta persona, le he invitado al podcast, la vengo siguiendo desde hace muchos años y he querido ver su evolución. Y finalmente llegó el momento en que dije, creo que es el momento de contar su historia, porque me gustó ver cómo comenzó, lo vine siguiendo y ver ahora hasta dónde ha llegado, me parece increíble. Así que no me quiero explayar mucho, porque creo que hay mucho que contar, pero le quiero dar la bienvenida a Napo Osorio, mejor conocido como BitDriver. Bienvenido. Gracias, Juan, de verdad te agradezco mucho ahí la invitación, gracias ahí por la media introducción, y aquí estamos para hablar de El Salvador, para hablar de la historia, para hablar de todo. De verdad muy agradecido y muchas gracias por estar aquí en tu podcast. Sí, hombre, realmente también, no sabes, vengo siguiendo mucha gente del Salvador, y me gusta ver sus trayectorias y he visto cómo has ido creciendo. Tengo varios amigos con los que he estado compartiendo, uno de mis grandes amigos en Bitcoin en El Salvador, Pupusas, y con él compartimos un montón de historias y nos vamos contando sobre otras personas. Y sí, pues sí que he visto como varias personas, de hecho antes de comenzar el podcast estábamos hablando sobre Isis. Isis vino al podcast, prácticamente fue de las primeras personas que vino al podcast y creo que ni siquiera trabajaba en la Bitcoin Office, sino que todavía estaba recién graduada de estudiante. Y a día de hoy, cómo ha evolucionado, me parece increíble. Entonces, siempre me gusta contar las historias de los salvadoreños, sobre todo, y cómo ha ido cambiando o cómo hemos podido progresar gracias a no solo a la seguridad y todo el trabajo que ha hecho el gobierno, pero aparte con Bitcoin. Eso es parte de la historia de los podcasts. Más que hablar de Bitcoin es hablar sobre las personas. Y bueno, si podés comenzar y nos puedes contar, para los que no te conozco mucho, un poco sobre vos, quizás un poco sobre tu pasado y luego obviamente vamos a entrar a tu historia sobre Bitcoin. Entonces, ¿cómo era trabajar como emprendedor en plena época de las pandillas? Fíjate, Juan, de que yo, bueno, voy a comenzar. Sí, originario de Zacatecoluca. Zacatecoluca está De como Zacate. sí, de Zacate, esa ciudad bien helada. Sí. Está a 20 minutos del aeropuerto, cerca de las costas de El Salvador, de aquí de El Salvador. Soy originario de ahí. Bueno, nací, crecí, estudié, hasta que me moví tuve a mis hijos ahí, me casé en Zacatecoluca, hasta O sea, en la toda la edad vida en Zacate. sí, prácticamente me casé como a los 19 años. Mi primer hijo lo tuve a esa edad.
mi familia, obviamente mi familia por parte de papá, criada en Zacatecoluca, teniendo hasta cierto punto de la parte de mi papá, una cierta comodidad, me dieron la oportunidad de trabajar en una empresa de los que ellos tenían en Zacatecoluca. Era una comercial donde se vendían electrodomésticos, televisores, todo lo que se le pueda. Ese fue Ya. mi primer trabajo, ando solo por comisión de venta, porque a mí me urgía trabajar por lo mismo, porque yo era papá y pues Sí. quería hacer algo. Comencé ahí. Anteriormente, mi esposa comenzó a trabajar en el sistema bancario. Ella Ujú. siempre ha estado parte en mi vida. Es alguien muy importante en mi vida porque siempre ella y la verdad que una vez a alguien le conté que ella era bien parte importante de mi vida porque me había enseñado un montón de cosas, y alguien cuando le conté me dijo, pero es que normalmente son los hombres que hacen eso. Y yo no, pero en mi caso no es así, en mi caso fue ella. Ella comenzó a trabajar en el sistema bancario aquí en El Salvador. Ujú. Se movió de Zacatecoluca para San Vicente y de San Vicente para San Salvador. Wow. Cuando yo vi que que ella iba bien en el sistema bancario, yo quise hacer lo mismo. Me motivé. Ujú. Y fue así Ujú. como me moví de trabajar en Zacatecoluca por toda mi vida. Y en el Ujú. 2014 me muevo a trabajar en un banco aquí en San Salvador, en un banco muy Oh. reconocido, obviamente no voy a decir el nombre. Y a Sí. partir de ahí, del 2014, estuve como ejecutivo de venta, dando créditos, tarjetas, visitando a negocios. Eso fue Mm. hasta el 2016. Posteriormente me cambio a otro banco. Yo en mi vida, a partir del 2014, yo trabajé en 3 bancos diferentes. Obviamente siempre querer mejorar, porque obviamente al vendedor lo mueven las comisiones. Entonces, de un banco yo tenía un cierto salario y de repente en otro banco me daban un cierto salario y me decían más la comisión, me daban el 1% en un lugar y me ofrecían el 3.5%. Dije, no, obviamente me voy a ir en el de 3, y me llevaba a todos mis clientes conmigo. Oh, Sí, claro, eso es lo gracioso de la banca, eso es lo gracioso de la banca. Y quiero que sepas, terribles. si hay un salvadoreño o alguien que está escuchando eso, no es que nadie te está viendo en un sistema, probablemente sí te ven en un sistema bancario, pero cuando un ejecutivo te habla es porque estás en su cartera de clientes, te mueve la deuda solo para otro lugar. Entonces así fue que comencé, así seguí hasta el 2019 trabajando en el sistema bancario. Ahí Ujú. aprendí muchas cosas. Obviamente tuvo problemas en El Salvador, como lo sabes. Antes del 2019 era un caos. Nosotros, cuando íbamos a visitar profesores a los centros escolares, llegábamos, les promovíamos créditos, y cuando salíamos habían jóvenes del mismo centro Ujú. escolar deteniéndonos y pidiéndonos el DUI. Esos son ejemplos pequeños que nosotros vivimos aquí en el país. Hasta el Wow. 2019, posteriormente en el 2019, a Ujú. finales de 2019, casualmente, en un diciembre del 2019, perdón Juan, si me voy a extender bastante en toda mi historia, No, no, pero no, pues, no, no, dale. pero eso sí, eh, a finales del 2019, en un 31 yo estaba bebiendo, estaba en mi casa, estábamos así, y a unos vecinos se le acabaron las cervezas, y vine yo y le di un par de cervezas de las que yo tenía un 31 de diciembre. Vos sabés cómo es El Salvador. Aquí Sí. es cumbias, el pasaje, reventando cosas. Esto es nuestro Thanksgiving Alegría. prácticamente. Entonces, y yo me puse a pensar, hey, qué bien que hubiera alguien en el 2019, qué bien que hubiera alguien que estuviera ofreciendo cervezas a domicilio. A mí se me acaban las cervezas a las 12 de la noche, que me las lleven a la 1 de la mañana, a las 1:30 de la mañana, helada. Claro. Y yo comencé ese negocio con mi esposa en el Ujú. 2020, enero del 2020. Wow. O Así sea, fue que comencé. Sí, o sea, porque yo vi la oportunidad, y obviamente sabes que nosotros, al menos como salvadoreños, si algo tenemos, es que no, independiente de la condición, nosotros no nos vamos a morir de hambre. O sea, nosotros vamos a hacer algo, vamos a ver qué hacemos para vivir o sobrevivir o superarnos. Entonces, sí. eso fue lo que hacía. Trabajaba en el banco y hacía entregas a domicilio de cervezas en la noche. Eso fue en enero del 2020, enero, febrero, hasta marzo del Ujú. 2020.
Cuando yo andaba entregando las cervezas a domicilio, hubieron mucha gente. Estuve tranquilo quizás como un mes, 2 meses. De ahí, una vez en la noche me pidieron cervezas y casualmente da la casualidad que fui a una zona que era hasta cierto punto peligrosa. Y a mí me pidieron la primera vez fue la primera vez que a mí me pidieron una renta. Para los que no saben, la renta anteriormente era pedido de los hipotes, de las pandillas, que le hacían a los negocios pequeños o a negocios grandes, porque nadie se salvaba de eso. O si alguien ponía un negocio pequeño de una venta de tortillas, esa persona le tenía que dar una renta de $1.50. La cosa es que tenía que dar. Entonces a mí me pidieron renta. Obviamente amenazaron, como todo, pero yo en ningún momento no me iba a poner en contra ni me iba a poner a cuestionar que cómo sabes. No, o sea, uno ya sabía cómo era el ritmo de vida aquí en el país. Entonces lo mejor era ver y callar hasta cierto punto, como decían ellos. Entonces da la casualidad de que eso fue en marzo. Yo me afligí, tuve un caos psicológico, igual con mi familia, pero algo que yo le doy gracias a Dios y gracias a la vida, que haya caído la cuarentena para ese entonces. Wow. Porque eso fue en marzo, cuando pasó eso. Cuando me lo estaban exigiendo, cae la cuarentena. Nadie salía, nadie entraba, nadie podía por el mismo caso de COVID. Entonces yo aproveché esa oportunidad para moverme y dejar de tener el negocio. Y fue así como dejé de tener ese emprendimiento de cervezas, porque era imposible. O sea, emprender aquí en El Salvador era todo un reto, porque aparte de tener el reto de que será que va a funcionar, será que va a pasar esto, ese era el reto de que en qué momento me van a llegar, en qué momento me van a exigir dinero. Y mira, ¿en qué momento realmente se empezó a sentir el cambio de, ok, ahora sí puedo tener un negocio y no me va a pasar esto más? Fíjate, naturalmente eso fue hasta en el 2022, principios del 2020, finales del 2021, principios del 2022. Creo que ese fue el verdadero cambio que uno sintió, que de verdad todo era real, todo lo que estaba pasando. Yo recuerdo que para ese entonces, es que a mí me pasaron unas cosas, pero yo recuerdo que estábamos en un convivio con mi primer Bitcoin cuando en el 2022, cuando en el 2022 hubieron los 84 o 90 asesinatos en un solo día. Estábamos allá en Punta Mango, estábamos en un día, pero nosotros estábamos celebrando que estábamos comenzando, que mi primer Bitcoin estaba avanzando, que estaba esto, y a la par estaba la noticia que estaban asesinando a un montón, el montón de salvadoreños. Ese mismo día se declara el estado de excepción, y yo te voy a ser sincero, alguien que a nadie le he confesado. A eso le he dicho, pero en su momento yo creí que todo lo que estaba pasando era más de lo mismo. Era que todos los diputados iban a armar, iban a llegar, iban a hacer algo, iban a encerrar 2 a 3 personas, iba a pasar 15 días de tranquilidad, 10 días de tranquilidad, y después iba a volver a comenzar. Lo importante ha sido que hoy es diferente. Hoy no fue igual. Entonces, ahí es donde te puedo decir que se pudo dar el cambio que uno sintió la tranquilidad. Sí. Yo honestamente cuando todo eso comenzó, pensaba más o menos igual que vos, porque decía, claro, están las treguas que había, no era como es que ese era el ritmo en el que nos traían siempre, que de repente salía el presidente, salía el de la PNC en los peores lugares, y vos decías, o sea, se calmaba, pero como que a los días ya volvía otra vez al ritmo. Repuntaba. Exacto. Entonces yo pensé que eso iba a pasar. Entonces es de las cosas que yo le puedo decir a la gente, es que hoy ha sido diferente. Y uno vivía con uno como salvadoreño vivía con la psicosis de que en qué momento va a volver a reventar, en qué momento va a volver a pasar, en qué momento, porque no sabías. Y ahora, y todo salvadoreño que me escuche sabe que es verdad lo que estoy diciendo. No hay más que un salvadoreño para decirte la realidad. Entonces, ahora pues es otra vibra. Vos vas al centro histórico, vas en Zacatecoluca, que fue uno de los lugares más peligrosos que existió aquí en el país. Y Punto Caliente, cualquiera sí.
Y cualquiera lo puede, podés ver en las noches, todo muy bonito, la gente disfrutando, niños corriendo. Es algo que te juro que cuando yo paso por el centro histórico y recuerdo cuando yo pasaba que iba a clases en el 2013, yo le digo a mis hijos, les juro que yo cuando pasaba aquí, yo jamás me imaginé ver este lugar así como está ahora, jamás. Entonces, sí se palpa. Y perdón si exagero bastante en decir esto, pero es lo que es como yo lo he sentido, ¿ya? No, pues sí, sí, muy bien. Hasta la historia las tiene que contar otros salvadoreños. Esa es una cosa que sí me gusta de Bukele, que dice, no le preguntan a los políticos, no me preguntan a mí, pregúntale a la gente. Y sí, pues la única forma, o yendo a El Salvador, que chicos deberían ir a El Salvador. Sí, bueno, pero también mencionaste mi primer Bitcoin. En ese momento ya estabas con mi primer Bitcoin. ¿Cómo te involucraste con mi primer Bitcoin? Con mi primer Bitcoin es parte de la historia de BitDriver también, porque en el Ajá, 2021 ajá. el presidente declara Bitcoin como moneda de, bueno, sí, en la conferencia de Estados Unidos que Ujú. iba a hacer Bitcoin como moneda de curso legal aquí en el país en el 2021. Agosto del 2021 comenzaron, claro, yo dejé de trabajar para la banca, obviamente, después de pandemia en el 2020, 2000, todo 2021, comencé a hacer Uber. Y yo andaba haciendo Uber, Ajá. ya no trabajaba yo para la banca. Entonces, Ujú. porque me había quedado desempleado y yo me levantaba que a las 4 de la mañana y terminaba a las 4 de la tarde, porque si yo me pasaba de las horas que Uber me daba, me bloqueaba la cuenta, entonces me tenía que esperar 24 horas. Yo no sé si eso lo tendrá Uber ahora actualmente, pero lo que hacía Uber es que solo podías trabajar 12 horas y si te pasabas de las 12 horas te bloqueaban la cuenta porque tenías que ir a descansar. Ajá. Ya, y Bueno, le pues daban está la bien. oportunidad que más. O sea, es algo raro, pero eso lo tenían. Entonces, yo me levantaba todos los días a hacer que $50 para llevar, para pagar, para llevar para esto. Entonces, Ujú. en agosto, yo ya había escuchado sobre todo de Bitcoin. Me había pasado una experiencia anterior, sé, como unos meses atrás, como en el 2020, finales del 2020, Ajá. pero no le había tomado importancia. En el 2021, en un pedido de Uber, resulta que ya me faltaban minutos para que se cancelara la cuenta de Uber. Me faltaban Ujú. quizás como 5 o 10 minutos. Y yo dije, si tomo este viaje, me van a cancelar la cuenta. Sí, y voy a tener que esperar 24 horas para que me lo activen. Y el siguiente día era domingo. O sea, era de los mejores días para trabajar. Claro. Entonces vine yo y lo agarré, lo agarré. Esto lo estoy contando corto porque si lo cuento como es, la gente muchas veces no me cree. Ajá. A la posición donde me había salido el pedido y voy viendo cuatro extranjeros. Ok. Cuatro extranjeros. Sí, cuatro eran, cuatro. Y la cuestión está y voy viendo que en el pedido de Uber decía que ellos me iban a pagar en tarjeta. Todo el mundo sabe que un pedido en tarjeta, que en un Uber no lo va a agarrar porque lamentablemente, o si lo agarra es muy difícil porque aquí, obviamente, cogió el quebrado, cogió el comido. Lo que uno va haciendo al día, el efectivo que te va llegando es lo que necesitas. Y muchas veces, Claro. la poca mentalidad que tienen, uno quiere cancelar los servicios de tarjeta porque me lo pagan hasta dentro de una semana. Entonces, yo en ese momento que vi tarjeta dije, lo cancelo, no lo cancelo. Y en ese dije, lo voy a agarrar y lo agarré y se subieron estos extranjeros. Tres extranjeros Ujú. atrás y una adelante. Hablando en inglés, iban en todo el camino y yo siempre tenía la radio puesta, siempre. Y en ese momento tenía la Scan. Ajá. Y sí, la radio Scan. Y casualmente, en vigencia en septiembre, entraba en vigencia Bitcoin como moneda de curso al Ujú. siguiente día. Y ha sido la única manifestación fuerte que ha habido por contra de Bitcoin. O sea, porque Ujú. estaban, que hasta yo tengo una camisa, que es mi camisa favorita, que dice no al Bitcoin. O sea, Creo que todo el la mundo vi, anda. que Sí, sí, sí. el... Y estuvo esa manifestación. Y la Sí. cuestión está que cuando escucharon la manifestación, que al siguiente día estaban diciendo que iba a haber esa manifestación, el extranjero que iba adelante le hace así a los de atrás que se callen y que escucharan. Y yo, ok, iba manejando, metideando como todo bueno de Uber y salvadoreño. Y terminaron de escuchar y comenzaron a hablar entre ellos. Y vino Sí. el extranjero que estaba atrás mío, que estaba atrás mío, y me dice,
Y tú me dices, ¿sabes a dónde va a hacer eso? Y yo, sí sé dónde va a hacer eso. Yo sé porque ya se van a dar cuenta que no tengo ningún problema en haberle dicho así. Y le digo yo, ¿y a dónde va a ser? Y yo le dije, va a ser en tal lugar. ¿Y por qué va a ser esa manifestación? Porque es por Bitcoin, bla, bla, bla. Y me dijo, ¿tú qué opinas de Bitcoin? Yo le dije de que no toda la gente lo iba a entender porque era una tecnología que tal vez no estaba hecha para nosotros como población en general. Y que recientemente habíamos tenido un cambio del colón a dólar y que alguien nos diga de que una nueva moneda y una nueva moneda digital es como una reventazón mental. Entonces, y él me dijo, te entiendo. Y me dijo, fíjate que yo soy periodista, te puedo entrevistarme. Sí, claro. Y me dio el nombre. Y que resulta de que a quien había abordado ahí era John Denny. John Denny es el fundador de mi primer Bitcoin. Así fue, por eso es de que así fue como de ahí me entrevistó en la noche ese mismo día por teléfono y de ahí me dijo, fíjate que yo quiero comenzar una ONG para educar a la población de El Salvador de Bitcoin. Y me invitó a la siguiente semana. En la siguiente semana yo llegué, que yo hoy lo veo que soy de los pocos que tienen el privilegio de tener su primera transacción o su primer conocimiento de Bitcoin en una foto. Entonces me tomaron la foto donde él me explica, porque quien me lo enseñó fue él dio la clase y todo, me explicó qué era Bitcoin, me explicó todo eso y yo lo entendí a la primera. Entonces, prácticamente puedo decir de que yo soy el primer alumno, uno de los primeros alumnos, porque los otros dos ya no supe nada de ellos, pero sí fue el primer alumno de mi primer Bitcoin. Así es como estamos. ¿Y cómo fue ese primer pago? Porque, o sea, no quiero detalles de que te pagó ni nada de eso, sino que, o sea, ¿cuál fue tu experiencia? Ese primer pago fue mágico. Yo cada vez que un extranjero, que un amigo bitcoiner viene aquí al país y me dice emocionado, es mi primer pago que voy a hacer con vos en Bitcoin. O sea, me vuelve a transmitir ese tiempo cuando yo recibí mi primer pago en Bitcoin. Que fue que ellos en ese momento para entender mi primer Bitcoin vivía, según tengo entendido, ellos recogían dinero como para regalarle. Lastimosamente, creo que en este tiempo no mucho se hace, pero en ese tiempo se regalaban bastantes sats para que la gente entendiera. Es increíble cómo la gente no entendió ni aún regalándole sats, pero son tiempos que creo que no volverán. Pero fue mágico, fue súper mágico. En ese tiempo usé una billetera que para mí fue muy buena, Moon Wallet, que me enseñó autocustodia, aunque no era full autocustodia, pero sí me enseñó a que tenía que guardar las palabras y esto. Cuando yo recibí el pago, cuando yo recibí esa transacción de parte de John, yo dije, esto es dinero, recibir dinero de otra manera, más fácil. Y me puse a pensar, la gente no lo va a entender aquí en el país. Y no es que uno menosprecie a la gente, no es eso, porque aquí hay gente maravillosa, sino que es un cierto sector de la población que es mayoría y que lamentablemente nosotros hemos vivido tantas estafas mentales que creemos que algo nuevo no lo vemos mejor primero lo veo a ver qué pasa. Y yo dije, no lo van a entender, nadie va a entender esto, nadie lo va a entender, ningún taxista. Y aprovechando que hacía Uber, dije yo, voy a hacer una publicación, Napoleón Osorio, viajes tipo Uber, Aeropuerto San Salvador, y puse la palabra que a mí me cambió la vida desde ese momento. Acepta pago en Bitcoin. Hice la publicación. Y era un riesgo. Sí, o sea, claro. Nunca fue un riesgo. No, eso fue más que nada como ver qué pasa. O sea, lo voy a hacer. O sea, yo lo anuncié porque ahorita ya que me pongo a pensar, lo hice porque simple y sencillamente dije, nadie lo va a hacer. O sea, nadie lo va a entender porque estábamos tan sesgados mental. Políticamente, el país quería regresar al colón porque lamentablemente el salvadoreño no entiende el concepto de inflación, si siente la inflación. Entonces, el hecho de que la población general 20 años después pensé que queríamos que vuelva el colón porque con el colón comprábamos antes,
y que de repente tenían esperanza de que volviera el colón y no vuelve el colón, sino que una moneda digital. Eso es más un capricho. Él no quería aprenderlo por un capricho. Claro. Entonces, pues yo me fui por ese lado y de ahí comencé a publicarlo. Y pues lo demás es historia. John y Arnold, que son dos buenos, Arnold que también pertenece a mi primer Bitcoin, lo comenzaron a compartir y el primer contacto que tuve fue Lunaticoin. Y así se comenzó a promocionar BitDriver y pues lo demás es historia. Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus Bitcoins puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus Bitcoin en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para Bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis Bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis Bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. This podcast is brought to you by Bull Bitcoin, the most trusted Bitcoin-only exchange, built for people who actually care about sovereignty. No nonsense, just pure Bitcoin, delivered straight to your own wallet. Buy Bitcoin, withdraw instantly, and take full control of your money. Sign up with the referral code BitCornerPodcast and start stacking the right way with Bull Bitcoin. Realmente Uber no te ponía ninguna restricción al método de pago, sino que realmente vos elegías. Yo pensaba que era como estricto o solo por tarjeta, pero ahora me has dicho que, bueno, El Salvador, o sea, que te pagan en efectivo o lo preferían en efectivo. Y por eso pudiste poner como pagos en Bitcoin también, ¿no? Exacto, pero aquí es donde voy a esto. Cuando yo puse, yo lo hice de manera personal, no lo hice de manera de Uber, sino que ya lo hice yo en viajes tipo Uber, como promocionando mi servicio, como Napoleón Osorio. Entonces yo puse, pero no, estaba con Uber, pero lo hacía aparte. Él lo hacía como mi negocio aparte. Yo trabajaba en la plataforma de Uber, aparte, Napoleón Osorio ofreciendo servicios de traslado, acepta pagos en Bitcoin. Ok, eso es bastante bueno saberlo. En ingeniería hay un concepto que se llama Océano Azul. No hay nadie más compitiendo, ahí tenés una gran ventaja. La gente que sobresale es la que toma esa ventaja. Y, o sea, tomaste esa ventaja de que fuiste el primero en adoptar el pagos en Bitcoin y por eso tenés BitDriver, o sea, y buenísimo. Y de ahí, bueno, obviamente me dediqué a BitDriver, a hacer mis traslados y también a dar clases en mi primer Bitcoin. Entonces, prácticamente vi todo el proceso de crecimiento de mi primer Bitcoin, fui parte del proceso de crecimiento de mi primer Bitcoin. El actual, creo que es el director o el encargado de los profesores actualmente de mi primer Bitcoin, yo lo eduqué en Bitcoin de la escuela de Atacos. Los dos jóvenes que salen ahí siempre yo los eduqué en la parte de Ataco y pues digamos que ahí está la huella, ahí hemos dejado huella y siempre somos parte, ¿verdad? Ahí estamos apoyando, siempre me apoyan a mí y yo siempre los apoyo a ellos en lo que necesiten. Buenísimo. Pero una cosa que estoy pensando es quizás alguien que quiere como empezar a emprender en Bitcoin, porque sí, es verdad que llevamos varios años en El Salvador usando, al igual que la infraestructura, Roma no se construyó en un solo día. Exacto. Yo estoy pensando, siempre me gusta ponerme en el papel de alguien que
quiere comenzar a usar Bitcoin, o sea, seguramente estará pensando, ¿y cómo maneja, por ejemplo, la volatilidad y la liquidez, el flujo de caja, digamos, en tu día a día? ¿Cómo les explicas eso a ellos? Fíjate que yo lo que hago es un 70-30. Es lo que yo le Ajá. explico a la gente que tiene que comenzar un 70-30. 70% de sus ingresos, si acepta Bitcoin, tienen que convertirlos a dólares, eso sí o sí, que lamentablemente ahora hay mucha gente que acepta, que se ha trabajado y que acepta en Bitcoin, acepta pagos en Bitcoin. Entonces, esta Ujú, gente, dueños de estos negocios, lo hacen de esta manera. Reciben pagos en Bitcoin ujú, y reciben pagos en dólares. La ganancia que ellos aceptan en Bitcoin lo dejan en Bitcoin, no lo transforman y solo usan sus dólares. En mi ujú. caso, yo tuve que comenzar un 100% aceptando pagos en Bitcoin. 100%. Por- Quizás ahí estoy exagerando, quizás fue un 99% Bitcoin. Ajá, sí, para dejar un porcentaje de fiat. ujú. Pero obviamente yo tenía que pagar la casa, energía, colegio, gasolina. Yo un 70% tenía que sí o sí transformarlo a dólares. En mi principio, yo usaba obviamente esta billetera que te comento, pero para mantenerlo, una vez yo lo recibía, yo lo pasaba a dólares. Ujú, De esta wallet me daba de esta me pasaba al archivo, del archivo a dólares y de la dólares me lo mandaba a la cuenta de. ujú, Pero a medida fue pasando el tiempo, fueron cambiando las formas. Fueron habiendo P2P. Ya tenía amigos que tenían dólares, ya los cambiaba. Salieron negocios como DitoBank o Blink que mejoró el servicio de tener StableSats, y de ujú. esa manera. Instrumentos para mantener o para parar la volatilidad existen ahora. El Ujú. problema ya no es de volatilidad. El problema es más que nada de pereza o de falta de importancia. Mientras todo esto está corriendo, decime, ¿cuál es la excusa más ridícula? Y perdón si lo digo de esta manera, pero ¿por qué lo es? La excusa más ridícula de todo negocio que vos llegás aquí en El Salvador y preguntás si está Bitcoin. Que fíjese que no hay sistema. Es que fíjese que no tiene. Entonces, eso es la peor mentira que le puede dar a un Bitcoiner. Yo recuerdo que fuimos a Claro, Usulután sí. y a un negocio muy bonito que si tienen la oportunidad de ir se llama Betos. Y ahí decían que Mm, aceptaban pagos en Bitcoin. Y cuando vimos, la gerente no nos quiso aceptar pagos en Bitcoin, pero ahí decía que aceptaba pagos en Bitcoin. No, una ujú, muchacha y se acercó y dijo, yo se lo voy a aceptar. Yo se lo voy a aceptar, yo lo voy a agarrar y yo le voy a pagar en efectivo. Ella aceptó el Bitcoin y ella le pagó a la cajera en efectivo. Y se solucionó el problema. Mientras la gente no se dé cuenta de que esto es así de fácil o así de bonito, de fantástico, de mágico o diferente, la mente nos va a cerrar y no nos vamos a abrir a nuevas cosas. Entonces, es muy difícil, la verdad, trabajar. ¿Y qué dijo tu círculo cercano? Estoy pensando en tu esposa, porque tu esposa estuvo en la banca, o sea, ella también entendió Bitcoin. Fíjate que sí, pero como toda mujer le costó entrar. Al Ujú, menos ella, cuando yo todavía tenía la decisión de tener BitDriver, antes de poner la publicación de Napoleón Osorio, acepta pagos en Bitcoin, yo ujú, me senté y nos fuimos a tomar un café con ella y yo le dije, ujú. fíjate que aquí hay algo, yo siento que aquí hay algo. Y me dijo, ¿qué crees? No sé. Y ella solo se me quedó viendo. Intuición. Pero es que, ajá, o sea, es intuición masculina. Exacto. Entonces, y me dijo, ¿y por qué no lo haces? Es que me dice, y me dijo, ¿y por qué no lo haces? Yo le dije, es que siento que la puedo regar. Y me dijo ella, palabras más sabias que ella me dijo, ¿qué tenés que perderme? Y yo me quedé pensando, ya venía siendo desempleado, estaba trabajando en Uber, ya estaba a deudas hasta decir ya no, por lo mismo que no tenía ingreso. Entonces, ¿qué más iba a perder? Y pues ese fue el mejor consejo que pude recibir de todo eso. Anteriormente, ahí ella comenzó a ver y pues hasta que ella es yo estoy aquí, pero la que está atrás es ella, la que mantiene en los cordones es ella. La verdad que es si ella es una Bitcoiner ahora, sin duda alguna. Bueno, me alegro muchísimo. Estamos llegando a la mitad, así que ya sabes, y el público ya sabe, la audiencia ya sabe lo que toca. Tengo un juego para Sí, los que dale.
para los que están escuchando el podcast por primera vez, hace ya una temporada venimos haciendo un juego con muchos bitcoiners y es que el invitado anterior tiene una pregunta para el siguiente invitado. Y esto no se interrumpe de temporada a temporada. La temporada 5 la comenzamos con Svetsky, con Alex Svetsky de Atlantis, y tiene una pregunta para vos. Y luego, cuando acabamos el podcast, te digo quién es mi siguiente invitado y así tenés la oportunidad de hacer tu pregunta. Así que te la voy a poner. If it's not true that Bitcoin fixes people's character, so a lot of people think that Bitcoin fixes people, right? And to some degree that is true. People find Bitcoin, then they want to get sound health, sound money, all this sort of stuff. But there's also evidence to the contrary, which is some people who find Bitcoin turn into complete fucking degenerates. And I know many of those Bitcoiners that are, just complete scumbags ever since they found Bitcoin and got rich. So if it's not entirely true that Bitcoin fixes you as a person, how do we deal with the problem basically of having people with lots of capital and not a lot of character in the next 10, 20, 30, 40, 50 years, when you've got people, that may be, as I said, substandard in character, but have a shitload of capital? What do we do there? Did we just fuck up and create, a new shitty elite, or what's going on? So it's a tough question. So let's see if they got an answer for that. Yo lamentablemente creo que yo creo que soy de los pocos que todavía vimos a Bitcoin en el 2021 de una manera en la cual podíamos conversar y hablar con todos, ser todos iguales. Ya, pero a medida ha ido creciendo, estoy hablando que esto ha sido en 3 años, yo admiro a un montón de Bitcoiners grandes, pero yo no los endioso, porque estamos hablando de que vamos a ir fuck your money, fuck the banks, pero a la larga nos estamos convirtiendo, se está convirtiendo en lo mismo, pero es el mismo grupo de una parte de Bitcoiner que se está encargando de hacer eso. Entonces creo de que deberíamos de regresar a esos valores. Yo tuve la oportunidad de ir a Las Vegas, no voy a decir la persona, pero fue increíble cuando se bajó esta persona de hablar. Hasta cierto punto la gente lo ve como un Jesucristo. Yo lo vi así como que, esto no fue lo que yo comencé a aprender allá por el 2021. Esto es lo mismo, no sé, se está convirtiendo en lo mismo. No quiero decir una frase que mi esposa me me enseñó, porque la verdad que va a ser muy duro, pero creo que la única manera en que podemos cambiar esto es siendo nosotros mismos y no vender nuestros valores. Tener nuestros valores bien arraigados. La única forma es que Napoleón Osorio siga siendo Napoleón Osorio, siga ayudando a la gente, siga siendo bueno con toda la gente, siga apoyando, aportando, educando a todos, y cada quien tiene que aportar ese granito de arena y volver a los principios que nosotros que se dejaron. Bitcoin es claramente una moneda sin necesidad de terceros. Yo no me voy a emocionar porque alguien me esté vendiendo para comprar más Bitcoin y se esté que te contrapalancando y que bien alegre porque tengo un ITF por Dios, eso no es, ¿ya? Uh-huh. Creo que la única manera es no vendiendo nuestros valores. Sí, totalmente. ¿Sabes? Estoy de acuerdo. Tengo amigos que me preguntan sobre Bitcoin, no son Bitcoiners. Hay muchas cosas que hablamos. Normalmente los círculos cercanos dicen que nuestra personalidad se refleja con las 5 personas más cercanas que tenés a tu alrededor. Y normalmente eso es porque tenés a gente que comparte tus mismos valores. Entonces yo tengo amigos que comparten más o menos mis mismos valores, pero no son Bitcoiners. Y a veces hablando de la vida, tomando una cerveza, cenando, hablamos de cosas y yo les digo, es que son Bitcoiners y no se dan cuenta. Pero precisamente porque hablan cosas como, por ejemplo, no me gusta cómo funciona el sistema educativo, hablan sobre la inflación, ¿sabes? O sea, inclusive hablan de lo mismo de la banca, de que se quejan de los porcentajes
que de los taxes por tomar un préstamo, lo que sea, inclusive de la comida, de por qué ahora la calidad es tan masivo y por qué ya no es tanta calidad, ya no le compramos los granjeros, un montón de cosas que se refleja en el hito de los bitcoiners de que queremos comer más saludables, obviamente, bueno, del banco ya ni digo nada, pero todas estas cosas, la familia, un montón de cosas. Y siempre le digo, es que son bitcoiners y no se dan cuenta. Y me dicen, pero yo pensé que Bitcoin iba sobre dinero y todo esto. Y le digo, sí, pero es más profundo. Esto es como la capa, pero realmente lo que ha llevado a Bitcoin son todos estos valores. Entonces es como un iceberg. ¿Ves? Lo que están viendo es toda la pirámide, pero lo que está debajo implica mucho más cosas. Y, uh-huh. Perdón, yo escuchaba en un podcast, bueno, no he escuchado el podcast todavía, pero sí escuché el avance del podcast que tiene Juan Miguel, y este momento lo tiene con Inversión Racional, no sé si lo has escuchado, lo ha tenido con Luna. Y en esa parte Luna comentaba, decía, nosotros lo que queremos es vivir en libertad y que no nos estén fregando. Y yo me quedé, es cierto, o sea, es lo que nosotros queremos, no queremos que poder hacer transacciones tranquilamente y que por una transacción justa no me estén acusando que estoy lavando dinero. Y estábamos hablando con mi esposa que al final y al cabo todo ese tipo de leyes es simple y sencillamente para pagar todas esas comisiones, todos esos impuestos, y que al final decís, ¿quién madre le dio el poder a toda esta gente? ¿A quién? Perdón, ¿quién puta? Si antes no era así, entonces creo que nosotros podemos ser diferentes totalmente, pero depende de cada uno. Sí, no, y lo de la conversación de Luna lo entiendo porque aquí en Europa se está usando una cosa, hay una ley que se aprobó y de hecho ya está en vigencia, que es MiCA, que es una ley regulatoria sí. Anticripto, todo esto. Y desgraciadamente Bitcoin va en el mismo saco porque todavía no entienden la diferencia entre esas dos cosas. Pero también, o sea, quieren implementar su CBDC, ¿no? Y ya pusieron fecha. Sí, entonces cada vez ese tema es más candente. Hay cierta urgencia. Hasta que no hay necesidad, la gente no va a entrar precisamente a entender o proactivamente a buscar una solución. Que vean el problema. Hasta que pase, exactamente. Hasta que ya... Y creo que nosotros como yo al menos creo que yo no necesito una entidad que me esté guardando. Yo no necesito, o sea, yo no entiendo cómo pueden decir como Bitcoin es para tenerlo yo, pero ni modo. No, exacto, o sea, sí. Pero bueno, cada quien llega a Bitcoin en su momento. Exactamente. Así como cada quien compra Bitcoin al precio que se merece, cada quien va a llegar a Bitcoin en el momento que merece. Y va correlacionado. Exacto. Sí. Bueno, vamos a empezar a cerrar por mi parte. Yo solo tengo, creo que un par de preguntas más, 3 más. Pero una, hablamos mucho sobre mi primer Bitcoin y normalmente siempre pregunto qué aprendiste sobre Bitcoin, pero ya que también fuiste educador de Bitcoin, te quiero hacer la pregunta al revés. ¿Qué aprendiste enseñando Bitcoin? Uy, aprendí prácticamente que todo es con paciencia, que no solo es llegar, enseñarle y que te acepte un pago en Bitcoin, sino que la constancia es la llave que nos va a hacer exitosos para que toda la gente acepte Bitcoin. Yo aprendí enseñando que la educación es llegar, explicarle, hacerle entender que es inflación, enseñarle Bitcoin, que vea su momento mágico, hacer la primera transacción en Bitcoin, pero no solo quedarte ahí, llegar al siguiente día, llegar al siguiente día, llegar al siguiente día, llegar al sexto día, al mes, hasta que ya lo tenga claro. Y ya cuando regresas, esa es la mejor educación que le pudiste dar, la constancia. La constancia y tu paciencia son la clave definitiva. Buenísimo. ¿Y cómo ha cambiado nuestro país desde, bueno, prácticamente tu historia ha sido desde el 2021 más o menos, para que le digas a la gente más o menos? Pues la verdad que nuestro país ha tenido un cambio de un 360 grados. Obviamente no somos el país de antes, las oportunidades se están abriendo bastante. Que la gente no lo pueda ver ahorita, yo creo que se va a comenzar a ver ya dentro de unos 7 años quizás, y ahí
lamentablemente quien voltea a ver ya va a tener alrededor de 10 años tarde. Creo que las oportunidades para los jóvenes ahora son grandes. Está viniendo mucha gente a invertir aquí al país. Créemelo, gente que no, lamentablemente, pues bueno, no lamentable, la verdad que por secreto y por obvias razones no puedo comentar, pero cuando te quedas, la gente que está viniendo, las empresas que están viniendo aquí en el país, que nos llaman a nosotros para que le ofrezcamos un servicio, y cuando comenzamos a hablar, no, es que yo vengo aquí a invertir, y a sentir inmediatamente, porque obviamente de escuchar de que éramos un país violento, sucio, demacrado, hoy es un país totalmente discriminar en la discriminar 9, una de las 2 de la nadie puede negar lo contrario. Y sinceramente, el que diga lo contrario, no sé en qué planeta vivo, no sé cómo quisiera vivir, pero yo te aseguro que un buen salvadoreño no quiere retroceder al tiempo que estábamos antes. No, para nada. Jamás. ¿Y qué crees que malinterpretan los extranjeros sobre la adopción de Bitcoin en El Salvador? ¿Perdón? ¿Qué más? ¿Qué crees que malinterpretan los extranjeros sobre la adopción de Bitcoin en El Salvador? Lo que creo que se malinterpreta es el hecho de que fue una adopción muy rápida, fue una implementación muy rápida. Sí, fue una implementación muy rápida, pero eso no tuvo nada que ver con la adopción de Bitcoin aquí en El Salvador, sino que yo te puedo decir de que yo tuve casos, Juan, que yo tenía conductores nuevos, porque obviamente inicié yo, de ahí 2 amigos, de ahí yo tenía que educar a más gente, y actualmente tenemos 23 conductores, de BitDriver. Cada uno de ellos ha sido educado con una manera, con paciencia, y el detalle es de que muchos de ellos comenzaron con billeteras, ¿ya? Entonces, cuando ellos venían, mucho extranjero venía y les mostraba el conductor que querían que el QR del archivo, no querían pagarle el extranjero no quería pagarle al conductor en la billetera chip. Entonces, pero no lo hacía de mala onda, lo hacía de buena onda, creyendo que así podía educar al conductor de tener una billetera no custodia, claro. Una billetera, pero no era la manera. Bitcoin se adoptó aquí de una manera rápida porque fue la mejor decisión, a una parte estratégica. Si no lo hacía El Salvador, alguien más lo iba a hacer. Ese golpe de que somos el primer país de aceptar Bitcoin, nadie se lo va a quitar aquí al país, para bien o para mal. Somos los primeros. Si querés decir cómo se implementa Bitcoin en El Salvador, si alguien quiere tomar como una manera de cómo no se implementa es El Salvador, o cómo va un proyecto, El Salvador siempre va a ser el punto, siempre va a ser ese punto. Exacto. Eso es algo que no lo teníamos. Entonces, esa podría ser el hecho de creer que aquí se podía hacer todo de la nada. Sí. Y bueno, también dijiste que has conducido, has manejado y has rentado carros también a muchos visitantes, muchos extranjeros, bueno, nacionales extranjeros, pero ¿qué es lo que más les ha sorprendido del país? El cambio, miles de historias. La seguridad, porque todo el que viene viendo historias que anteriormente, iban de El Salvador. Hace poco tuve la oportunidad de andar a un hermano lejano que no había venido en su país, no había venido acá al país en 37 años, en 37, él huyó, yo le dijo, o sea que usted entró, y esto me dio risa decírselo, o sea que usted entró, usted se fue la primera vez en la primera camada, que la primera camada fue la guerra, y fueron los papás de él, cuando él se fue, obviamente él era un niño, y los papás, cuando se dieron, porque los papás no regresaron aquí a El Salvador. Y cuando él les dijo de que él iba a regresar, dice que los papás se quedaron, ¿y qué vas a ir a hacer allá? Que estás loco, que no sé qué y que no sé cuándo. Porque hay mucho hermano lejano, Juan, que huyó en el tiempo de la guerra, siguió escuchando malas noticias de El Salvador, y simple y sencillamente borró a El Salvador de su vida. ¿Ya? Sí. Fue como contexto rápido, fue en 1980. Exacto, que fue la primera camada que se fue de aquí, y la segunda fue para todo este tiempo de las pandillas. Y cuando él regresa, lo que le sorprende es que no es como les cuentan o lo han visto. Y el cambio, y dicen, uno habla con la gente y la gente
le dice la realidad. Y es lo que yo le digo a todos los que cuando yo veo extranjeros hablando mal del Salvador, por lo que las noticias del Salvador dicen, el mejor consejo es vení y averiguarlo vos. Punto. ¿Ya? Vení y averiguar. O sea, no hay otra manera. El vuelo de Estados Unidos a El Salvador es muy barato. Comprándolo con tiempo te puede costar $200. Y no querés venir por tu tiempo, vení 4 días con un bolsón para que no, y hacer tu cotización y toma vos tu propia conclusión. Y ya después la gente quiere venir a cada rato. Resulta que los hijos de esta persona se han enamorado, los hijos de esta persona que no tenía tiempo de venir. O sea, los abuelos le dijeron al papá que no viniera. Los hijos amaron el país. Entonces ya están viniendo más a cada rato, están aprendiendo a surfear aquí en el país. Es un verdadero cambio y hasta ellos mismos lo dicen. O sea, es la única manera. ¿Querés saber cómo está? Vení a averiguar. No creas en lo que dice la noticia. Vení y compruébalo. Buenísimo, sí. No hay más que decir respecto a eso. Sí. No podemos ir cerrando, así que mi pregunta lógica es, ¿en qué estás ahora? Que nos puedas compartir y dónde te puede encontrar la gente. Bueno, mi nombre es Napoleón Osorio, mejor conocido como BitDriver. Redes sociales para que alguien si quiere contactarse es en X como Osorio Napoleón o BitDriver-SV. Igual en Telegram, en Instagram pueden encontrar como Napoleón Osorio o BitDriver-SV o BitDriver-SV. Y en Facebook también como Napoleón Osorio. Ahí aparecen los números de teléfono. En la página web también, si ustedes quieren, valga la redundancia y el comercial, si alguien quiere venir aquí al país y rentar un carro, hacer un traslado o turismo, está nuestra página web que es bitdriver.taxi. Así que ahí estamos. Buenísimo, Napo. Voy a agregar todo eso en las notas del podcast. Gracias. Siempre lo hago. Sí. Nada, gracias por tu tiempo. Wow, se nos pasó la hora, pero gracias por contar tu historia. Hablamos un montón. Bueno, sabes que estás invitado a una segunda vez, a un segundo capítulo. Yo felizmente de aceptar, Juan. Gracias de verdad por la invitación y un saludo a todos los que miran el podcast. Gracias. Chicos, como siempre, nos vemos la siguiente semana. Chao.